Buenas, buenas. Bienvenidas a este mini curso narrativo para sobrevivir en el inicio PSI que he llamado Consejos para principiantes. Este curso surge de lo que escucho con mucha frecuencia en las supervisiones que realizo a profesionales y de pensarme un poco hace muchos años atrás cuando estaba a punto de recibirme y sentía muchísimos miedos, muchas inseguridades, tenía muchísimas dudas a la hora de empezar mi recorrido clínico en un consultorio. En ese momento no tenía a quién recurrir, no existía todo esto que tiene que ver con la virtualidad y los cursos virtuales, y el acceso a un curso era bastante más complejo que ahora. Entonces, pensando un poco en la natalidad de aquel entonces y en lo que ustedes me van consultando en las supervisiones, fue que decidí crear este curso, este pequeño curso que no tiene nada de teoría, sino que está armado desde mi propia experiencia. En estos 20 años que llevo en la clínica, fui encontrándome con diferentes desafíos, con diferentes obstáculos, con diferentes problemas. Y la idea de este curso es contarles mis estrategias, contarles las maneras que a mí más me ayudaron a resolver las diferentes situaciones y otras informaciones que tienen que ver con el trabajo de un profesional en la clínica. Entonces, para empezar, quiero darles la bienvenida a este mini curso. Este video es una pequeña introducción. Contarles que todas tuvimos los mismos miedos y las mismas incertidumbres al inicio. Si estás acá, tiene que ver con que vos también estás enfrentando ciertos miedos, ciertas incertidumbres, tenés ciertas dudas, tenés curiosidad por saber de qué se trata esto del trabajo en consultorio. Mi deseo a la hora de pensar este curso es que vos puedas deshacerte de la mayoría de las dudas que tengas. Si hay alguna duda que yo no pude responderte en este curso, te invito a que me contactes, me escribas por Instagram, mail, por donde quieras, para poder charlar juntas sobre esas dudas que no fueron abarcadas en este curso. Y espero que tengas desde el inicio la información que yo fui aprendiendo con mis años de experiencia. Porque en este curso vamos a hablar un poco de todo. No va a haber nada de teoría, pero sí va a haber mucha experiencia. Traté de pensar en todas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en clínica y volcarlas en pequeños modulitos que tiene este módulo. Este curso. Entonces, vamos a estar charlando sobre cómo armar un consultorio, qué variables hay que tener en cuenta a la hora de poner tu propio consultorio, ¿sí? Si alquilar por módulo, alquilar un departamento completo, alquilar un espacio, sumarte un equipo, cuáles son las opciones que una tiene a la hora de eh, empezar a trabajar en la clínica y pensarse, imaginarse en un consultorio. Vamos a charlar sobre la agenda, cómo organizar tu agenda para que no llegues colapsada a fin de año y sin resto de energía en octubre, ¿sí? Te voy a dar tips que uso yo y que fui aprendiendo a lo largo de todo este tiempo para no morir en el intento de llegar a fin de año. Honorarios. Vamos a hablar de este tema bastante complejo porque ponerle valor a nuestro trabajo hoy en día, contexto Argentina, está bastante complicado. Entonces vamos a estar conversando un poco sobre qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de ponerle valor a nuestro trabajo, tanto el trabajo en sesión como el trabajo más invisibilizado de nuestra profesión, ¿sí? Además, vamos a hablar sobre el registro, las historias clínicas de nuestros pacientes, cómo registrar las sesiones, qué involucra el legajo de un paciente. Vamos a conversar sobre el encuadre, qué es el encuadre, para qué sirve, cómo establecerlo, ¿sí? Ciertas tips y estrategias que yo utilizo a la hora de establecer un encuadre con familias. Y vamos a hablar también de las obras sociales, qué implican, cómo hacer, qué tener en cuenta.
si sumarme o no sumarme, qué me conviene, ¿sí? Esas grandes dudas que uno suele tener a la hora de empezar a trabajar en consultorio. Y por último, vamos a estar conversando también sobre los materiales ideales para un consultorio, porque no hace falta eh, gastarte todos tus ahorros ni hipotecar tu casa para poder empezar a trabajar en un consultorio. Te voy a dar ciertas estrategias y ciertos materiales que sí o sí tenés que tener en el espacio. Entonces, nos vemos en el módulo 1 para empezar a conversar sobre todo esto y contarles de qué manera hago yo en mi espacio de clínica con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Nos vemos allá.